Hola, 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 ¿qué tal, gente? Tanto tiempo, después de mucho, mucho, mucho tiempo, dije otra vez que creo que era necesario hacer un nuevo video para esta plataforma, que más bien considero como un tipo de hobby más que otra cosa. Así que un saludo para todos los que están viendo este video y espero que puedan aprender el día de hoy algo interesante, algo nuevo y algo que puede ser como un tema de conversación para, no sé, para un amigo, una amiga, un chuli, para tu familia, para tu mascota, para tu amigo imaginario, para el fantasma de tu casa. Lo importante es aprender siempre. Recordemos que siempre tenemos algo nuevo para aprender todos los días y que obviamente no podemos saber todo el mundo, todo lo que hay, ¿verdad? Toda la información que hay en el mundo, pero siempre hacemos lo que se puede con lo que tenemos y también podemos investigar más para profundizar, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué tal sale este video. Es un video que quería hacerlo hace un tiempito ya. El tema del día de hoy es acerca de los virus y vamos a ver, espero que se escuche bien también, porque estoy utilizando el micrófono de los auriculares. Eh, Igual, cualquier cosita me ponen en los comentarios. Bueno, vamos a ver entonces acerca de lo que son los virus. Los virus, como tal, nosotros no podemos verlos a simple vista, ¿verdad? Son estructuras a niveles atómicos, a niveles nanométricos específicamente, donde vamos a ver que tienen sus componentes que son como tal agregados macromoleculares, ¿sí? Bueno, sin mucho más preámbulo, entonces vamos a ver el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy. Acá tenemos lo que sería la tablet, vamos a ir marcando, a ver qué tal, esto vamos a poner un poquito más grande. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? No es largo el material, pero podemos hacerlo hablar mucho más, obviamente, ¿sí? Vamos a hablar acerca de lo que es la definición de los virus, la estructura viral, qué es y cómo se da el ciclo de replicación viral, una clasificación básica de los virus y algunas enfermedades virales más comunes, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a decir es acerca de la definición de virus, ¿sí? Y me dice lo siguiente, un virus es un agente infeccioso microscópico que necesita de una célula para replicarse, ¿sí? Bueno, aquí entonces también podemos hablar esto, que los virus son eh, como tal parásitos intracelulares obligados, también nos dice en los libros de biología, pero muy importante, como también nos dice acá el segundo punto que vamos a tocar ya antes de terminar la explicación con el primero, que no son organismos vivos, no son organismos vivos, ¿sí? Ellos necesitan de células vivas para poder aumentar su número, para poder replicarse, para poder autoensamblarse, ¿sí? Entonces, como tal, ellos tienen que entrar dentro de las células y van a obligarle a la célula a que deje de realizar sus actividades normales para que empiece a producir en número y en masa como tal los componentes del virus. Es como que el virus le va a obligar a la célula, le va a esclavizar a la célula para que trabaje para ella, ¿sí? Entonces, no son organismos vivos. ¿Por qué? Porque estos virus no tienen un metabolismo propio. Metabolismo nos referimos siempre a la sumatoria de reacciones tanto anabólicas como catabólicas. Al hablar de anabólicas, nos referimos a aquellas reacciones de síntesis, reacciones de construcción. Y si hablamos de catabolismo, hablamos de reacciones de destrucción. Entonces, como tal, el virus no puede hacer eso. El virus necesita de alguien más. Por eso nos dice, nos aclara y nos vuelve a repetir que dependen completamente de la maquinaria del huésped para reproducirse. Esa palabra reproducirse podría ser un poquito controversial porque como tal, como estaba mencionando, los virus no son organismos y la reproducción podría considerarse que es
un tipo de actividad que realiza un organismo, ¿sí? Me sentiría más cómodo decir maquinaria celular del huésped para ensamblarse. Eso me gustaría más, pero agregué ahí para explicar un poquito también sobre eso. Y después también me dice que los virus pueden infectar organismos de cualquier tipo. Pueden infectar animales, pueden infectar, perdón, plantas, infectar bacterias, pueden infectar hongos, inclusive también nos comentan en los libros de biología que pueden infectar a otros virus, cuando hablamos de virus satélites, ¿sí? Imagínense lo interesante que es hablar de virus. Los virus, ellos todos contra todos, ¿verdad? Le pueden atacar a otros virus, le atacan a las células animales, le atacan a las células de las plantas y a otros tipos ahora sí, de organismos patógenos que son las bacterias también, ¿sí? Bueno, ahora hay que pasar a otro tema para que el video no sea tan largo y degeneren y nos vean todo, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de la estructura de los virus, ¿sí? Bueno, vamos a hablar que tiene lo que sería una cápside, tiene un material genético, tiene una envoltura lipídica que es en el caso de algunos virus y tienen también proteínas de superficie. Bueno, cuando hablamos de la cápside, ¿qué es lo que tenemos que decir, qué tenemos que mencionar? Tiene una capa proteica, o sea, son proteínas, son macromoléculas, ¿sí? Y esta macromolécula proteica, obviamente, lo que hace es proteger el material genético. Vamos a ver que el material genético, como me dice el siguiente punto, puede ser ADN o puede ser ARN. Y acá mucho ojo con el piojo. ¿Por qué? Porque es ADN o ARN. No estoy hablando de ADN y ARN. Castellanísticamente hablando, creo que es una disyunción, porque tenemos una letra O, no es una conjunción, no tenemos una letra I. ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué voy a pesadear con ese término? Porque va a tener o solo ADN o solo ARN. No tiene los dos, porque las células, los organismos vivos, sí tienen ADN y ARN. Así que eso también es muy importante mencionar, ¿sí? ADN o ARN. Bien, quiero estornudar, pero bueno, no sé. Como mencionaba, va a tener ADN o ARN, ¿sí? Y eso justamente es la información genética del virus, o sea, como el plano, las instrucciones de qué es lo que hace ese virus, a qué va a estar dañando, a qué tipo de proteínas puede formar esa información, ¿sí? Bueno, después también me habla acerca de lo que es la envoltura lipídica que se da en algunos virus. Y esto es muy interesante, porque esta envoltura, ¿de dónde viene? Justamente me dice, es la membrana derivada de la célula huésped. El virus, él no forma nada por sí solo. Siempre necesita de alguien, siempre necesita de una célula viva. Y de esa célula viva es cuando se da el ciclo lisogénico, que es un tipo de replicación viral, ¿verdad? El virus, al momento de salir de la célula huésped, se lleva una parte de la membrana. Y eso como tal es el ciclo lisogénico, donde se ve un proceso de gemación. Entonces eso es sumamente interesante que se ve, por ejemplo, en el caso del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Después también hablamos de las proteínas de superficie. ¿Y qué me dice acá? Facilitan la entrada del virus a lo que es la célula huésped, actuando como llaves para las células. Porque cuando nosotros, perdón, hablamos de estas proteínas, estas se encuentran en lo que es o la membrana, en la envoltura lipídica o en la cápside del virus, y estas le ayudan, así como acabo de leer, al virus a ingresar a la célula huésped. Y dentro de la célula huésped
¿qué dijimos que va a hacer la célula? La célula va a dejar de cumplir sus funciones normales y va a empezar a leer la información del virus para cumplir las órdenes, las exigencias, los deseos del virus para poder ensamblar nuevos virus. Y esos virus, cuando salen a la célula huésped, perdón, cuando salen de la célula huésped al exterior, al espacio extracelular, generalmente se llaman como viriones. Virión, ¿sí? Voy a escribir acá por si las drosofilas melanogaster. Entonces, es un virión cuando sale de la célula huésped, ¿sí? Y otro término que también es muy importante cuando se habla de la parte de virus es la parte de provirus o retrovirus. Un provirus o retrovirus se utiliza generalmente cuando vamos a hablar que el ADN o la información de lo que sería el virus, ¿verdad? Que también puede ser ARN, pero por ciertos procesos con una transcriptasa inversa puede convertirse en ADN. Entonces ese material genético viral se mezcla con el ADN de la célula huésped. Y esto yo suelo explicarlo a mis alumnos también, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la película de Spider-Man con Pedro Parker, con Peter Parker, para que no me bajen el video por copyright. Entonces, ¿qué pasa con Pedro Parker, con Peter Parker, cuando va, o sea, la primera película, la segunda no vi, ¿verdad? O sea, con el otro actor, el de Tobey Maguire, ¿qué pasa con él? Va a la excursión a tomar fotos con su cámara, ahí está Mary Jane y su amigo, y la araña se posa en su mano y le pica, ¿verdad? Entonces le pica la araña y él muestra después en esa película que el ADN de la araña se mezcla con el ADN de Pedro Parque. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Eso sería algo similar a lo que es el provirus o retrovirus, cuando el ADN viral se mezcla entonces con el ADN huésped. Así que mucho ojo con eso para poder recordar. Ahora cada vez que vean la película de Spider-Man, la primerita, la viejita, van a recordar ya que es un provirus, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a otra parte. Antes que se me duerman, vamos a hablar del ciclo de replicación viral. Antes de ver esto, tengo que explicarles que realmente hay también otros dos tipos de categorías grandes de replicación viral, que les comenté ya. Uno de ellos es el ciclo lisogénico y el otro ciclo es el ciclo lítico. El ciclo lisogénico consiste en donde el virus se va a ensamblar dentro de la célula huésped y cuando sale de la célula huésped sale mediante gemación, donde dijimos que se roba una parte de la membrana y eso sale al exterior de la célula, obviamente, para convertirse en un virión, porque virión es el término que le damos, ¿verdad? Cuando ya sale del huésped. Y ahora va a ir a otras células nuevas a ingresar y volver a repetir el ciclo, ¿sí? Y el ciclo lítico, voy a escribir acá, ciclo lisogénico es el que acabamos de mencionar. Y por otra parte tenemos el ciclo lítico, donde ¿qué ocurre en el ciclo lítico? Ocurre lisis, ocurre una ruptura de la membrana plasmática de la célula huésped y ahí los virus salen. Y como dijimos que se llaman los virus una vez salen de la célula huésped, se llaman viriones. Excelente. Saben todo, Lu. No sé yo qué hago haciendo este video en la madrugada para que ustedes puedan verlo, pero ahí ya van a saber un poquito más de información. Bueno, ahora hay que continuar entonces y explicar qué es lo que nos dice acá. A ver si hay algo interesante. Me dice la absorción con D. También puede ser la absorción con B larga, con B de burro, ¿sí? Vemos una penetración, vemos el desempaquetado,
tenemos la replicación y transcripción, el ensamblaje y la liberación, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la adsorción, luego me dice que el virus se une a la superficie de la célula huésped. Entonces, hay una asociación, es como que se conocen por primera vez dos personitas, ¿sí? Se ve un poquito turbio cuando digo eso, entonces, dos personitas. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es la penetración. ¿Pero a qué se refiere acá? Penetración se refiere cuando el virus específicamente el material genético de ese virus va a ingresar a la célula huésped, que es la célula que va a infectarse, ¿sí? Después está el paso del desempaquetado. ¿Qué sucede en el desempaquetado? El material genético de la célula, del virus, perdón, del virus, se va a liberar dentro de la célula, porque ese material es el que tiene que dar las indicaciones, como mencionamos, ¿verdad? Acerca de qué se va a hacer a partir de ahora. Y en la replicación y transcripción, ahora la célula huésped, la célula que fue infectada, va a usar el ADN o el ARN para crear las nuevas copias de los virus. Como mencionamos, como dijimos que se llama cuando el ADN viral se mezcla con ADN huésped, provirus o retrovirus. Famoso chiste, retrovirus, virus de los 80, ¿sí? Tatas, tas. El chiste que no tiene tanta gracia, pero bueno, a algunos les causa risa. El ensamblaje, que es el siguiente paso. ¿Qué me dice el ensamblaje? Las nuevas partículas virales se ensamblan dentro de la célula. Es como una especie de Lego, como estos cubitos para armar, ¿sí? Se forma el nuevo virus y luego se va a liberar. Ocurre la liberación. Liberen a Willy. Vamos a liberar los nuevos virus de la célula huésped. Y acá, por ejemplo, acá es donde hablamos de la gemación del ciclo lítico, la gemación del ciclo lítico, perdón, para ver si estaban atentos nomás. La gemación del ciclo lisogénico y la ruptura de la membrana plasmática por el ciclo lítico. Ahí es. Repetimos por si acaso. La gemación, que es que se roba la membrana plasmática del ciclo lisogénico, y en el ciclo lítico es que ocurre la destrucción de la membrana plasmática para la salida de los virus. Ciclo lítico. Y de esa manera los viriones, las células, van a poder ser infectadas por estos virus, viriones que salieron del huésped. ¿Sí? Bien. Después, esto es un tipo de clasificación de estos virus. Cuando, por ejemplo, hablamos nosotros de que se puede clasificar por su material genético, podemos hablar, vamos a marcarlo acá. Vamos a mover un chiquitito y vamos a cerrar también ahí. Ahí está. Entonces, puede ser por su material genético, puede ser por su forma o también puede ser por el tipo de huésped, ¿sí? Si hablamos por su material genético, podemos ver que puede ser virus ADN o puede ser virus ARN. Virus hay muchísimos. Acá voy a poner solamente, o sea, tenemos unos ejemplos nada más, pero hay un montón. Si hablamos de virus ADN, puede ser el ejemplo el herpes virus. Si hablamos de virus de ARN, puede ser la familia, o sea, el virus, coronavirus, que justamente tuvimos esa pandemia en 2020, y ya fue hace 5 años, sí, o sea, casi 5, casi 4. Rapidísimo pasa el tiempo, ¿verdad? Parece que fue ayer. Pero también tengo que saber que estos virus ADN, ARN pueden ser de una sola cadena o pueden ser de doble cadena estos materiales genéticos, ¿sí? Podría ser contenido para otro video cuando hablamos un poquito más específicamente de cómo es el ADN y cómo es el ARN. También podemos hablar que se clasifican los virus por su forma. Y ahí decimos que pueden ser virus icosaédricos, pueden ser virus helicoidales o pueden ser virus complejos. Si hablamos, por ejemplo, del virus icosaédrico, podemos hablar del virus de la hepatitis B. ¿Sí? Sí,
Hablamos de los virus helicoidales, puede ser el ejemplo del virus del mosaico de tabaco, el TMB, que según el libro de Gerald Carp fue el primer virus cristalizado, ¿sí? Y sabían que el libro, por ejemplo, también nos comenta que en un inicio el virus, obviamente, se descubrió y se creía que era una proteína, sí que era una proteína que hacía eh, el proceso de infección. Pero después, mediante estudios, obviamente se determinó que había sido, no era una proteína nomás, era una proteína que tenía un material genético, ¿sí? Que puede ser ADN y ARN o ADN o ARN. ¿Cómo tenemos que usar? Específicamente la letra O, ADN o ARN, tiene solamente uno. Y si hablamos de virus complejos, tenemos al bacteriófago, que son virus que infectan a bacterias. Las probablemente, no sabemos todavía, el futuro, lo que sería la medicina para tratar a las bacterias, pero quién sabe. Más adelante seguro veremos mayores descubrimientos en esta rama. Los bacteriófagos también, por ejemplo, se mencionan que se parecen a módulos o nódulos de aterrizaje lunar, como estas naves. Son sumamente interesantes en cuanto a forma, por eso son muy complejos, ¿sí? Tiene una cabeza icosaédrica, tiene un tallo y tiene también como ganchitos que son para sujetarse a la superficie de una bacteria, que es la membrana plasmática de la bacteria, ¿sí? Y si hablamos, según lo que sería el tipo de huésped, podemos decir que pueden ser virus animales, como el caso del VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que genera luego lo que es el SIDA. SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Bueno, si hablamos también de otro tipo de virus, de acuerdo al tipo de huésped, hablamos de los virus vegetales, como es el caso del virus del mosaico del pepino. Y si hablamos de los bacteriófagos, podemos hablar del fago T4 específicamente, ¿sí? Algo muy, muy, muy interesante que podemos decir acerca de los virus, que no hay que confundirlos con los viroides. El nombre ya luego me está diciendo. Si yo digo viroide, al terminar en oide, me dice que se parece a un virus, pero obviamente no es un virus, ¿sí? Esto es más simple que los virus y los viroides infectan a plantas. Por ejemplo, cuando hablamos del tubérculo de la papa, hablamos del cadán, hablamos que infectan a las flores de los crisantemos, palmeras cocoteras, ¿sí? Eso es viroide, pero no confundir con virus vegetales, que son diferentes, ¿sí? Inclusive, cuando se estudia en la parte de microbiología, ¿verdad? Podemos hablar que los virus pueden ser virus ADN que tienen como tal envoltura o no tienen envoltura. Y ahí, por ejemplo, eso se puede complicar mucho más, se puede hacer más difícil y hablar, por ejemplo, que los virus ADN con envoltura están clasificados en Poxviridae, Herpes viridae y también tenemos al Epamnaviridae, ¿sí? Y justamente el virus de la hepatitis B está en esa categoría de Epamnaviridae, ¿sí? Es un virus ADN con envoltura, ¿sí? Y si hablamos, por ejemplo, de los virus ADN sin envoltura, hablamos de tres categorías que son el adenoviridae, tenemos también a lo que sería el papoviridae y parvoviridae. Obviamente, todos se vuelven a clasificar en otros tipos o sea, esos son como grupos, familias que otra vez tienen categorías de virus en su interior. Pero obviamente, para esta clase que es así súper básica, no vamos a entrar con tanto detalle, tanta profundidad a explicar esto, ¿sí? Pero es súper interesante la parte de las estructuras y los tipos de enfermedades que generan los virus. Y hablando justamente de enfermedades, acá vamos a comentar algunas enfermedades virales comunes. Por ejemplo, tenemos lo que sería la gripe,
que es la influenza o también conocida. Tenemos al SIDA, que es generado por el VIH que mencionamos. Tenemos a la hepatitis, que hay realmente 5 tipos de hepatitis, A, B, C, D, E. ¿Sí? Tenemos al COVID-19, que también le conocemos, y tenemos al sarampión. Cuando hablamos de la gripe, decimos que afecta las vías respiratorias, puede causar fiebre, causa tos, también dolor muscular. Si hablamos del SIDA, el VIH, como tal, esto está en la categoría retroviridae de tipo lentivirine específicamente, ¿sí? El VIH. Y es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana que ataca al sistema inmunológico. Como tal, algo muy importante de entender es que a veces se dice, esta persona se contagió de SIDA. Y no, no es tampoco así lo correcto. Uno se puede contagiar de VIH, que es el virus, y cuando el VIH ataca el sistema inmune y en las últimas instancias, ahí se habla ya del SIDA, que es como tal el síndrome que, como el nombre dice, ataca el sistema inmune, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene SIDA, ¿sí? Un PBDS, un paciente que vive con el virus del SIDA, puede morir inclusive por lo que sería un resfriado común, una gripe que vimos recientemente, porque el sistema inmune está totalmente obsoleto, no funciona, ¿sí? Si hablamos de la hepatitis, que es la siguiente enfermedad, dijimos que hay diferentes tipos de hepatitis, ya hablamos de la hepatitis B, ¿sí? Que les había comentado que es de tipo hepatnavíride, pero hay también otros tipos, obviamente, de hepatitis. Como estábamos diciendo, hay 5 clases, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de la hepatitis A, esto es específicamente es picornavíride, que es un enterovirus. El hepatitis A, dije creo, ¿verdad? Repito, hepatitis A es picornaviridae, hepatitis B es hepamnaviridae, hepatitis C es flaviviridae y la hepatitis E es calciviridae, ¿sí? Entonces, esto en la parte de microbiología es algo muy importante, inclusive para otras materias también dentro de medicina, siempre se pregunta bastante, ¿verdad? Porque es una enfermedad común dentro de lo que es el rango de enfermedades virales, ¿sí? El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que nos menciona acá, causada por el virus SARS-CoV-2, que se ha convertido como tal, como todos sabemos, en una pandemia mundial, ¿sí? Inclusive, cuando hablamos del COVID-19, ¿verdad? Realmente no fue el primero, seguramente tampoco va a ser el último, pero es muy importante determinar esto, ¿verdad? Saberlo cuando hablamos de estas enfermedades que, que nos mencionan actualmente, ¿verdad? Y por último, tenemos al sarampión. ¿Qué, por ejemplo, me dice del sarampión? Es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar fiebre, sarpullido y complicaciones graves, ¿sí? Entonces, bueno, algo que también fue muy interesante aprender en la facultad, en la carrera de medicina, que todavía estoy cursando obviamente, es que siempre nos comentaban en las clases que las personas que trabajan, por ejemplo, en las granjas, en contacto con animales, a veces se llegan a enfermedad, ¿qué acabo de decir? Se llegan a enfermar por ciertos tipos de virus que hay en animales que a veces todavía son poco conocidos o que nunca se descubrieron todavía. Y estas enfermedades virales son normales de transmitirse, digamos, a los cuidadores de estos animales. Suele pasar, puede ocurrir, ¿verdad? Pero cuando es peligroso, cuando este virus que fue contagiado, que fue contraído por una persona que trabajaba con un animal, le contagia a otra persona. Ese contagio interhumano es un peligro para lo que es la parte de la medicina, obviamente,
porque ahí se puede estar mencionando de otra pandemia, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a llegar a casos extremistas, siempre hablamos esto con ciertas pinzas de cuidado para no dar información falsa, ¿verdad? Y siempre es importante revisar los textos científicos para poder ir entendiendo un poco más a profundidad acerca de los virus, ¿sí? Y bueno, espero que realmente haya sido de su agrado lo que sería esta pequeña clasecita. Obviamente falta un montón de cosas que se pueden mencionar. Muchas cosas no expliqué, otras cosas me salté, ¿sí? Pero es para que puedan tener alguito de biología en su día a día, en sus vidas, que puedan ver un video que quizás les puede, no sé, dar, como les dije hace rato, un tema de conversación para un día X, ¿sí? Ahí tiene mi red social. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a través de ello, pueden dejar los comentarios, les voy a estar leyendo. Voy a tratar de hacer otros videos también, ahora que estoy con un poquito más de tiempo. Y si quieren, me ponen ahí el contenido para próximos videos quizás. Así vemos y, y vemos. ¿Sí? Y nada, así que les mando un saludo, un fuerte abrazo, que les vaya súper bien, se cuidan, toman agua y usen protector solar. ¿Sí? Saluditos. Chao, chao, chao.